¿Cómo tratan a sus hijos los padres uruguayos? Un informe elaborado por UNICEF en 2013 reveló que en el 54% de los hogares se aplica algún método violento para disciplinar a los más chicos. Con ese dato como punto de partida, el Organismo de Protección Infantil de las Naciones Unidas realizó una encuesta junto con Cifra para tratar de encontrar una explicación a esa situación. La mayoría de los padres contestaron que recurrían a la violencia porque era el único método que conocían para educar a sus hijos. Sin embargo, desconocen qué consecuencias puede tener en el desarrollo de los niños. Para tratar de revertir esta situación, UNICEF lanzó la campaña Trato Bien, con la que busca lograr que los padres identifiquen qué son los métodos de crianza violentos, al tiempo que brindan herramientas para que los adultos puedan ejercer una crianza libre de violencia para con sus hijos. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Muy bien. Bueno, y ya recibimos por parte de UNICEF a Lucía Bernatza, que es oficial de protección de la niñez de UNICEF. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, el spot es bien clarito, es contundente, pero antes hablemos de un poco las cifras que se manejan, ¿verdad? A raíz de una encuesta que tiene algunos años, pero que da cuenta de una realidad puertas adentro de las familias uruguayas, ¿no? Sí, es una encuesta que hicimos en 2013. Es una encuesta que UNICEF hace en muchos países del mundo, que tiene un módulo que mide específicamente las pautas de disciplina de las sociedades. Y en el caso de Uruguay, lo que nos arrojó la encuesta fue que el 54% de los adultos admitía haber ejercido algún tipo de violencia contra alguno de los niños a su cuidado. Pero ese fue el primer estudio, fue un estudio cuantitativo que también mostró que en una de cada 5 familias se utiliza la violencia física, por ejemplo, para corregir a los niños. Y nosotros, como el número era tan alto, realmente queríamos entender un poquito más el contenido del dato duro, ¿no? Hicimos un segundo estudio, ese primer estudio lo hicimos con equipos Mori, el segundo estudio lo hicimos con Cifra, que fueron grupos cualitativos de discusión para entender un poquito qué había atrás de esos números. Y ahí encontramos algunas cosas, encontramos que algunas pautas de crianza que hoy sabemos que no son las mejores, estaban muy extendidas y muy naturalizadas. Que había una cosa muy importante que siempre lo remarcamos, es que hay una buena intención a veces detrás de la utilización de algunos métodos. Mucha gente que cree... Para su bien. Claro, que ¿no? es para educarlos, es para su bien, pero lo que es más importante es que la gente quiere lo mejor para sus hijos. Entonces eso es positivo, es esperanzador, porque nosotros pensamos que si nosotros explicamos que algunas cuestiones tienen consecuencias y que hay algunas cosas mejores, la gente va a cambiar. Y por esa razón nos animamos a hacer esta campaña que trabaja con varios de esos mitos que salieron de esa investigación. Bueno, Lucía, pero es que precisamente esos mitos hablan de una realidad, y es que lo que, por ejemplo, se considera violencia para buena parte de la opinión pública y para UNICEF, puede no ser violencia para otra parte de la opinión pública, que considera que no, yo no estoy siendo violento, estoy reaccionando ante determinada situación, o hizo méritos o justifica esa práctica. ¿Cuáles son esas cosas que hemos naturalizado y que de hecho sí son comportamientos violentos, aunque no los veamos? Hay un montón, pero bueno, la violencia física en los más chiquitos, la palmada para corregir, por ejemplo, que es un clásico. A veces el insulto, ¿no? La reiteración de las penitencias extremas, como estas de te paro contra la pared. Esas cuestiones que las tenemos como muy, muy arraigadas. Y la cuestión esta de a mí me pegaron y yo salí bien. Salí bien, claro. Ese es un clásico. Con respecto a lo que él te decía, viste que hay situaciones que son estrictamente violentas, ¿no? Como puede ser, bueno, la palmada, Sí. Pero hay otras que, como ponían en el ejemplo en el spot, bueno, le decís, bueno, che, pero al final, ¿cuál es tu problema? O, ¿no? Claro. El grito ese, que Sí. la gente quizás dice, ¿es para tanto? Es para tanto, porque en realidad una de las cosas que también salió en esta investigación es que todos tenemos como muy claro lo que es la violencia física y que hemos avanzado un montón
en eliminar algunas prácticas. De hecho, cuando nosotros éramos chicos, no sé, pero cuando nuestros padres eran chicos, lo más común del mundo era el golpe, te pegaban con el cinturón, etcétera. Pero no visualizamos o no identificamos cuáles son esas cuestiones como más de violencia psicológica. No las tenemos, no nos damos cuenta que estamos utilizando la violencia. Y muchas cuestiones que tienen que ver con la descalificación, la de pero vos sos bobo, pero no servís para nada. Obviamente depende del grado y la recurrencia con que uno las utilice para corregir, pero la violencia psicológica tiene las mismas o a veces peores consecuencias que la violencia física, porque a veces afecta directamente la autoestima del niño, ¿no? Si uno le decís todo el tiempo no servís para nada, sos tonto, no servís para nada, sos tonto. Bien, ahora vamos a ir a las consecuencias de esto, ¿no? Que están estudiadas. Pero antes, ustedes también ofrecen, bueno, alternativas, ¿no? Sí. Ponían el ejemplo de esa mamá y ese papá que 100 veces, ¿no? Ponen el ejemplo, 20 veces te dije, bueno, y llega un momento que colapsa, ¿no? Quizás la Sí, paciencia de ese adulto. Claro. ¿Qué alternativas, o por lo menos qué herramientas educativas también se ofrecen a esos padres o esos tutores para manejarse frente a esas situaciones que desbordan? Sí, nosotros en esta campaña buscábamos informar y buscamos mostrar otro método de poner límites, porque de verdad creemos que es necesario poner límites, que los adultos somos responsables de educar a los niños y que por supuesto que hay que poner límites, nadie está hablando de no poner límites. Hay otras maneras de poner límites. Tenemos una página web que se llama tratobien.org donde van a encontrar una guía cortita, bien fácil, bien simple, con algunas cuestiones, y otra más larga. Pero nosotros lo que queremos mucho es en el diálogo, es en prepararnos como adultos, que si sabemos lo que va a pasar en esa etapa del desarrollo del niño, seguramente reaccionemos diferentes. Si sabemos que un niño de 2 años va a hacer una rabieta, no nos va a impactar de la misma manera que si no lo sabemos. Si sabemos que hay una etapa donde, bueno, los niños buscan separarse de nosotros, los adolescentes, y que no nos van a hacer tanto caso como antes, bueno, nos vamos a preparar diferente. Y hay un montón de herramientas, de un sistema de reglas, desde poner un sistema de reglas claros en la casa, desde el estímulo positivo, si dejas de hacer una conducta te vas a ganar determinados premios, hasta el sistema de sanciones. Es una combinación de cuestiones. Pero de hecho en la encuesta nosotros encontramos que había un 34% de las familias que utilizaba recurrentemente métodos no violentos de crianza, o sea, conocía todas estas herramientas. Hay herramientas disponibles. Seguro que nosotros, me parece que la mayoría de los uruguayos no las tenemos incorporadas, porque de repente cuando éramos niños no utilizaron esas herramientas con nosotros, Claro. sino las otras. Y te cuento un poco lo que vemos además en todos los mensajes, ¿no? ¿Qué pasa con esa reflexión de a nosotros nos criaban así y mira cuánto más educados, miren lo que son los niños ahora, pasan por arriba, no tienen sentido de la autoridad, ¿no? Porque todo eso también está en la discusión permanente. Sí. ¿Qué pasa con todo el discurso ese? Bueno, del antes primero, y el ahora y... Nosotros, hay una frase que los niños de antes no son los niños de ahora, ¿no? Los adultos de antes no son los adultos de ahora. O sea, el mundo cambió y las relaciones familiares son diferentes, por suerte, se democratizaron. Entonces, lo que hay que aprender es a ejercer la autoridad sin autoritarismo. O sea, no educar con el miedo, educar con el aprendizaje, educar. O sea, un niño que tú le pegás porque hace algo, lo que está aprendiendo es que si lo vuelve a hacer le vas a pegar. O sea, lo que tiene es miedo. No está entendiendo por qué eso está mal. Entonces, eso es así, o sea, está comprobado. Entonces, como mínimo, el efecto de criar con violencia es que esos niños van a reproducir eso, lo van a... No es Y asociado lineal, pero, además al amor. pero es no lo van a primero que te va a pega, te salir. pega. Claro, es lo Sí. primero. A mí mis padres hicieron esto conmigo, mira qué bien que salí. Entonces yo lo voy a hacer con mis hijos. Pero lo que están aprendiendo es el miedo, están aprendiendo que cuando tenemos diferencias lo solucionamos recurriendo a la violencia y no al diálogo. O sea, ese es el mínimo efecto. No, De pero ahí, aparte es terrible, aquel muy, muy común también de nuestra generación, ¿no? El vas a ver cuando llegue tu padre. Sí, es un que, clásico. que permitía que los niños elaborásemos un escenario de probabilidades infinitas que iban de me saco el zapato y cuento hasta 3 a lo que te tocara en suerte, a un Y de reto. miedo, A un reto. Y de de miedo. miedo. No, pasabas horas con Claro, miedo, pero horas aterrado. la contradicción es que hablamos de esto de antes, pero en realidad la sociedad es muy violenta ahora. No, claro. mirá lo- Entonces, no, hablamos como si antes criar a los hijos fuera el horror de la violencia y en realidad da la impresión que la violencia se ejerce mucho más en todos los ámbitos hoy que antes, más que yo antes. creo que, yo no sé si es más o menos, creo que es distinta. Porque antes también el castigo físico, esto que hablábamos hoy, era como mucho más aceptado.
O sea, estoy hablando, capaz que ni siquiera nuestra generación, la generación de nuestros padres. En eso avanzamos un montón. Lo que no avanzamos es en visualizar algunas cosas que son violentas, como el insulto, como el agravio. A nosotros nos choca mucho que nos insulten y nos agravien como adultos, pero a veces sin darnos cuenta utilizamos eso como herramienta de crianza. O sea, si no nos insultamos entre nosotros, pero lo hacemos con los niños. Claro, ¿cómo sortear? Porque esto también es, me imagino que una preocupación para UNICEF, eso que también está muy arraigado en muchas familias, es decir, a mí nadie me va a decir cómo criar a mis hijos. Claro, no, nosotros no le queremos decir a nadie cómo criar a sus hijos, lo que queremos es informar de algunas cuestiones, decirles que hay otras formas que son mejores y que tienen mejores resultados y brindarles las herramientas. Después cada uno lo toma, lo deja, digamos, pero... Y hablemos también de ese efecto visual que ustedes consiguen con la campaña a través del juego, que no me sale nunca el nombre. El Shenga. El Shenga. Que a vos me encanta jugarlo, pero que en este caso es muy gráfico de una situación, en definitiva, emocional, ¿no? ¿Qué fue lo que quisieron recrear con el juego y por qué va ligado a las consecuencias del destrato, ¿no? Nosotros en realidad nos pareció muy buena la propuesta del Shenga porque también muestra un poco esto de la gradualidad, que yo decía, de los gradientes, ¿no? Y de las marcas que va dejando en los niños. O sea, si tú ejerces una conducta violenta, sale una pieza, bueno, si ejerces todo el tiempo, el Shenga se va a caer. Y muestra un poco eso, ¿no? La fragilidad, y además está buena la frase que dice: lo que, ¿no?, reciben los niños hoy es la base de lo que van a hacer mañana. Lo que también yo me gusta remarcar es, porque creo que lo que buscamos es como la empatía. Estamos tratando de llegar a esos padres que en realidad lo que quieren es lo mejor para sus hijos. A los convencidos de que la violencia es una práctica positiva, no creo que lleguemos. Creo que vamos a llegar a aquellos padres y madres que quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, el Shenga creo que es muy bueno en eso porque es muy empático. Uno se siente como muy identificado con esas frases, ¿no? Todos. Alguna vez las dijimos. A veces hablamos mucho de educar a los hijos, hay que educar a los adultos, ¿no? Que educarnos a los adultos a veces, o reeducarnos en tantas cosas. Acá hay mucha pregunta, por ejemplo. La palmada está mal, vean los resultados, dice. Tengo 5 hijos divinos, hombres y mujeres de bien. Vean los adolescentes de hoy. Éramos monstruos, me quedo con eso, era una mejor sociedad. Es como una generación muy bien pagada de sí mismo. Ojalá, digo, qué bueno que todos tengan hijos, hombres y mujeres de bien. Eso sin duda, pero sería bueno que dieran algún ejemplo de cómo tratar de corregir a los hijos. Sí, de eso estábamos charlando. Es una cantidad de mensajes. Realmente este tema ha movilizado mucho a nuestra audiencia. ¿Hay estudios, por ejemplo, que hayan mostrado seguimiento en la autoestima? Sí. Hay estudios desde hace muchos años, incluso de la Organización Mundial de la Salud, que muestran una relación entre el desarrollo y la utilización de métodos de crianza violentos. Estamos hablando, siempre es importante remarcar el tema del gradiente, la frecuencia y la recurrencia. Claro. Si no es que se te escapó un grito, no es que pasa tenés nada. que castigarte, autoflagelarte. Claro, no es, estamos hablando bueno, y hay efectos muy concretos en el desarrollo. De hecho, en la encuesta que hicimos acá, hay algunas cifras que muestran cómo los niños que son expuestos recurrentemente a la violencia tienen un menor nivel de desarrollo que aquellos que no. Siempre decimos esto, son hombres de bien, pero, pero a veces también hay que preguntarnos qué tan buenos adultos somos, ¿no? ¿Qué problemas también tenemos? Me parece lo que nos pasa emocional. como adultos es que muchas veces no estamos midiendo las consecuencias de nuestros actos en los niños, ¿no? Decimos, sí, ahí está, son hombres de bien, salieron derechitos, pero no estamos midiendo si son adultos felices, plenos, o si pasaron su niñez con miedo. Acá, por ejemplo, nos dice una cuenta que responde una familia: creo que la crianza ha cambiado. Yo tengo 2 hijos y nosotros implementamos los castigos de penitencia en el rincón y alguna que otra palmada, y yo no creo que eso sea maltrato. Bueno, lo que pasa es que todos tenemos asociado el tema de maltrato como algo extremo. Yo no sé si es maltrato, pero sí es la utilización de una pauta de crianza violenta, que seguramente no están ellos pensando que es violenta, pero sí es violenta. La palmada, repito, lo que enseña es a tener miedo. Claro, después está el otro... No te está enseñando por qué está mal lo que estás haciendo. El tiempo fuera o el rincón es una de las cuestiones que para alguna edad nosotros también recomendamos. Sacar al niño, tiempo fuera, volver. En lo personal a mí no me cabe... Claro, pero ponían un ejemplo en uno de los televidentes, decía, bueno, fue un caso extremo, ¿no? De peligro, en el que ese día, contaba la televidente, sí, ¿no? Que no te sale, ¿viste? Ese día, claro, le grité, bueno, fue una situación
difícil, que después ella se puso a llorar, bueno, decía la tele, pero como que fue extrema la peligrosidad, digamos, de lo que había hecho su hijo, ¿no? Sí. Te Hay pueden dar esos especialistas motivos también. Bueno, claro. ¿qué pasa cuando no está en peligro su vida o hay que lidiar con un niño que es, bueno, oposicionista, no sé cómo explicar? Sí, bueno, las situaciones extremas son extremas, por eso vuelvo a lo del gradiente. Si un día te pasa, si un día te asustaste mucho y tu hijo, viste, no sé, estaba cruzando la calle y lo agarraste violenta, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la utilización frecuente de la violencia como método de crianza, la palmada recurrente, el insulto recurrente, estamos hablando de eso. Claro, acá por ejemplo hay gente que vincula el chancletazo en la cola con que haya menos delincuentes. No, digo, porque estoy leyendo algún mensaje que realmente ¿Cómo lo decís? me están dejando, me están dejando con un nivel de preocupación. Pero eso está, o sea, la cantidad de prácticas violentas que hay un montón de mensajes que las No, están pero avalando. quizás asociado, lo que pasa que si seguimos asociando eso a la puesta de límites. Claro, ¿no? pero... O sea, estamos asociando que ahora, por ejemplo, si Pero no hay todo lo palmada, no hay contrario. puesta de límites. Exacto. Pero Yo creo que está esa creencia. Hay que tratar de entender. No, un pero poco estás también las diciendo que un asociaciones. comportamiento violento genera menos delincuentes cuando un comportamiento violento lo que hace muchas veces es inculcar comportamientos violentos en el resto. Digo, tenemos un índice, por ejemplo, de violencia doméstica y de femicidios que es alarmante y de violencia hacia terceros en general y estamos diciendo, no, se pegaba pero no pasaba nada. Vayan a ver, dice acá, había generaciones menos delincuentes. Vayan a ver las edades de quienes perpetran los delitos, a ver si realmente hay una generación menor de delincuentes. Y acá después hay otra que esta me mata y no me caben prendas, ¿eh? Yo me comí unos cuantos chancletazos, así que no me caben prendas. Dice, lo que antes había no era miedo, era respeto. Bueno, ahí nosotros tenemos una diferencia, ¿no? Lo que tú estabas diciendo antes está muy arraigado al mito ese de lo que le faltó fue, ¿no? Ah, sí, faltó, Y claro. lo que faltó fue, dura. no, la violencia física Bueno, pero genera miedo, esto no está. respeto. Por eso, ¿qué se podemos puede ganar la responder? autoridad sin utilizar la violencia, eso es así. Estamos hablando de autoridad y no de autoritarismo. Estamos hablando de educar y no de aprender a tenerle miedo a nuestros padres. Hay otras maneras, parece que sonara como muy, pruébenlo, porque funciona, yo tengo 3 hijos, es muy difícil. Qué bueno que lo digas porque muchos Todo el mundo pregunta si tenés hijos, sí, claro. lo mío no es naif, alguna vez me he sacado, ser padre es qué lindo y qué difícil, y me ha pasado, llegás a tu casa y tu casa es un relajo y venís de trabajar y estás estresado. Bueno, sí, salí al balcón, conté hasta 10, hasta 3000. Y es muy importante tener las reglas muy claras, apostar al diálogo. Nadie está diciendo que es el país de las maravillas, pero los adultos somos responsables de la crianza y les aseguro que hay otra manera de hacerlo, solo que tenemos que desaprender un montón de conductas que las tenemos arraigadas, las tenemos en nosotros, tenemos una caja de herramientas, como dice por ejemplo Natalia Trenki, y a veces cuando estamos en situaciones de estrés afloran las herramientas negativas, pero hay herramientas positivas. Mira, yo creo que estaría bueno, hasta incluso se me ocurre hacerlo a modo taller, ¿no? También los medios de comunicación tenemos una oportunidad en ese sentido para poder profundizar en cada una de estas cosas, ¿no? Porque, bueno, son difíciles de cambiar también. Yo creo que a veces está la buena voluntad y bueno, falta información y falta educar a los adultos acá. En definitiva, se trata de reprogramarnos los adultos. Exacto, es en un montón reprogramarnos. de ahí está, en un montón de creencias y a veces en ese desafío es que nos vemos amenazados, ¿no? Por este tipo de campañas o de... Yo creo que, bueno, podríamos un día implementar una especie de taller con ejercicios, con situaciones puntuales, mostrar alternativas, porque también si a uno lo informan así es más fácil. Es más Sí. fácil sentir que lo puede hacer. Absolutamente. ¿no? Y no es de un día para el otro. Lo que hay que tener es ganas nada más de tomar conciencia que hay una forma de hacerlo mejor. O sea, aunque no seas el violento recurrente, decir, bueno, yo capaz que estoy haciendo algo que no está tan bueno con mis hijos y puedo hacerlo mejor. Bueno, pero evidentemente cual, nos tal falta, cual. nos falta autocrítica, ¿eh? Está lleno de No, mensajes. hay mucha gente, pero hay Mes- mucha gente, de verdad hemos tenido un resultado muy bueno, está Qué lleno bueno. de mensajes negativos, pero hemos tenido millones No, de pero visitas. por lo que veo se ve que tenemos una sociedad de maravillosa descargas. donde todos fueron bien enoja. criados. No, pero la verdad, cuando Bueno, veo, nos generamos como un marco de ilusión maravilloso donde todos salimos bien, todos somos fenómenos, nadie Bueno, pero está, en la es sociedad. parte de la realidad y bueno, hay que asumir y hay que ver cómo se trabaja en base a eso, ¿no? También.
Así que bueno, En las redes Lucía, somos todos perfectos. muchísimas gracias. No, por haber gracias a venido. ustedes. Da para mucho más y propongo eso, ¿no? Un día va a hacer cosas como más prácticas también de situaciones y reprogramar. Yo creo que por ahí vamos. Muy bien. Gracias, Lucía. No, gracias.